Lucía siempre pensó en su vida como una ecuación perfectamente balanceada. A sus 45 años, cada variable estaba en su lugar. Su mansión, una fortaleza de cristal y concreto en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, no era solo un hogar. Era el resultado de un proyecto de 20 años, un proyecto llamado Mario. Como ingeniera química, la lógica era su refugio, y había aplicado esa misma precisión para construir un mundo impecable alrededor de su esposo. Sacrificó su carrera, sus ambiciones, y lo hizo sin resentimiento, creyendo que su aporte silencioso era el cimiento sobre el cual se erigía el éxito de él. El problema con las ecuaciones perfectas es que son frágiles. Un solo signo mal colocado y todo se derrumba. Y en la vida de Lucía, las grietas habían comenzado a aparecer, tan finas que solo una mente entrenada para ver lo invisible podría notarlas. Una llamada cortante de su madre, la excusa de su hermana menor para cancelar el café semanal, un cargo extraño en la tarjeta de crédito que Mario justificó con una sonrisa fácil y una explicación vaga sobre un regalo sorpresa. Ella, la mujer que resolvía problemas complejos antes del desayuno, eligió no ver. Eligió creer que eran errores de cálculo, simples anomalías que el sistema corregiría por sí solo. Mantener el control era su especialidad. Su rutina era un ritual de serenidad. Las mañanas olían a café recién molido y al césped húmedo del jardín que ella misma había diseñado. Recorría los pasillos de su casa, una obra de arte valuada en $8 millones, y sentía el orgullo de la creación. Cada objeto, cada cuadro, cada mueble había sido elegido por ella. Era la arquitecta silenciosa de un imperio que llevaba el apellido de otro. Sus amigas la envidiaban, la sociedad la admiraba. Lucía era el epítome de la elegancia y la estabilidad. ¿Quién podría sospechar que bajo esa superficie pulcra los cimientos estaban podridos? A veces, en el silencio de la tarde, sentía un peso en el pecho, una ansiedad sin nombre que atribuía al cansancio, o quizás a la menopausia, como le había sugerido Mario una vez, con una condescendencia disfrazada de preocupación. «Relájate, mi amor. Estás pensando demasiado», le decía, y ella se forzaba a creerle. Se sumergía en sus proyectos de caridad, organizaba cenas de gala y se aseguraba de que la vida de su esposo fluyera sin el más mínimo obstáculo. Era su función, su propósito, o eso creía. La verdad es que se estaba convirtiendo en un fantasma en su propia casa, una pieza decorativa, elegante pero prescindible. Ese martes por la tarde el silencio era diferente. No era pacífico, era pesado, expectante. Estaba sola, revisando los planos para la ampliación de un albergue infantil, uno de sus proyectos filantrópicos. Su teléfono vibró sobre la mesa de caoba, una vibración corta, casi insignificante, una notificación de Instagram. El nombre de su hermana menor parpadeó en la pantalla. Un gesto automático, un dedo que se desliza para abrir la aplicación. Y entonces el mundo se detuvo. La imagen le robó el aliento. No, se lo arrancó de los pulmones. Era una playa de arena blanca, un mar tan azul que parecía irreal. Punta Cana. En el centro, su madre y su hermana sonriendo, radiantes con vestidos de lino. Entre ellas, Mario, su Mario. Tomaba de la mano a una mujer joven, su asistente, Sofía. Ambos sonreían a la cámara como si fueran los protagonistas de un cuento de hadas. El pie de foto era un martillazo en el cráneo, celebrando el amor eterno. «Felicidades, Mario y Sofía». El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Lucía sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Traición. La palabra era demasiado pequeña, demasiado simple para describir la inmensidad de lo que sentía. No era solo su esposo, era su familia, la sangre de su sangre, cómplice de su humillación.
Sus manos comenzaron a temblar. El teléfono casi se le cae. Justo en ese instante, una nueva vibración. Un mensaje de texto, de Mario. Las palabras aparecieron en la pantalla, crueles, afiladas, diseñadas para aniquilarla. Eres vieja y aburrida, ya no me aportas nada. Vieja, aburrida, no aportas nada. Las palabras rebotaban en su mente, destrozando cada recuerdo, cada sacrificio, cada pieza de la vida que había construido. El dolor fue tan agudo, tan físico, que se dobló sobre sí misma, buscando aire. Pero algo más sucedió en ese instante. En el epicentro de la devastación, algo se rompió, y de los escombros surgió una claridad helada, aterradora. La esposa abnegada, la mujer que sacrificaba todo, murió en ese sofá. Y la ingeniera química, la mujer que entendía de demoliciones y reconstrucciones, tomó el control. La ecuación había colapsado. Era hora de calcular una nueva. El teléfono se deslizó de sus dedos y cayó sobre la alfombra persa con un golpe sordo. El sonido fue absorbido por el silencio opresivo de la casa. Por un instante, el mundo de Lucía se fracturó en 1.000.000 de pedazos y ella flotó en el vacío, incapaz de respirar, de pensar, de sentir. Solo existía la imagen grabada a fuego en su retina, la sonrisa de su esposo junto a otra mujer, flanqueado por su propia familia. Y las palabras, esas palabras crueles en la pantalla de su teléfono que seguían brillando como un epitafio. Eres vieja y aburrida, ya no me aportas nada. Los días que siguieron no fueron días, fueron un túnel oscuro y sin fin. La mansión, su obra maestra, se convirtió en una jaula dorada. Cada objeto, cada textura, cada aroma era un recordatorio de la mentira. El olor del café por la mañana le provocaba náuseas. El reflejo en los espejos le devolvía la imagen de una extraña. Una mujer con los ojos hundidos y la piel pálida. Las redes sociales eran un veneno que se inyectaba voluntariamente. Una tortura autoimpuesta. Veía las fotos de la luna de miel en Punta Cana. Mario riendo en un catamarán. Sofía mostrando un anillo de diamantes que eclipsaba el suyo. Brindis con champaña al atardecer. Y los comentarios. Cientos de ellos. Corazones y felicitaciones de amigos, de socios, de gente que hasta hacía una semana la llamaba querida. Hizo las llamadas que tenía que hacer. Su madre no contestó. Su hermana, Mónica, respondió al tercer intento, su voz tensa y lejana. ¿Por qué? Fue lo único que Lucía pudo articular con la garganta apretada. Lu, es complicado. Mario te lo explicará todo cuando vuelva. Él es feliz ahora. Complicado. Feliz. Las palabras eran cuchillos. ¿Y tú? ¿Tú también eres feliz, Mónica? Sonriendo a su lado mientras mi vida se derrumba. Un silencio pesado. Luego, un suspiro de cobardía. Tengo que colgar. Y colgó. Ahí lo entendió. No era solo una traición. Era un destierro. La habían borrado de la ecuación. El dolor inicial, agudo y paralizante, comenzó a mutar. Se transformó en algo más frío, más denso. Una rabia gélida que le aclaró la mente. Dejó de llorar. Se levantó del sofá donde había pasado las últimas 48 horas y caminó por la casa. Ya no la veía como su hogar. La Siri veía como la evidencia de un fraude. 20 años de su vida invertidos en construir el escenario perfecto para la felicidad de otro. Cada pared, cada viga, cada ventana era un monumento a su sacrificio. Un sacrificio que ahora era calificado de viejo y aburrido. Esa noche no durmió. Subió al despacho que rara vez usaba. Un espacio que había sido suyo antes de que la vida de Mario absorbiera todo. El aire olía a polvo y a papel viejo. Abrió un archivador metálico y después de buscar un rato, encontró lo que buscaba, una carpeta con la etiqueta Proyecto Casa. Dentro estaban los planos originales, los contratos, los permisos.
Sus dedos, firmes ahora, repasaron las cláusulas del fideicomiso de la propiedad, y entonces la vio. Una cláusula que ella misma, la ingeniera química desconfiada de su juventud, había insistido en incluir contra el consejo de los abogados de Mario. Una cláusula que él había firmado con una sonrisa condescendiente, llamándola exagerada. Le otorgaba a ella, como administradora principal del proyecto de construcción, poder absoluto sobre cualquier modificación estructural del inmueble. Modificación o eliminación. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. La ingeniera había vuelto a tomar el control. El problema no era emocional, era estructural, y la solución era simple: demolición. A la mañana siguiente, Lucía era otra persona. Se vistió con un traje sastre oscuro, se recogió el velo en un moño severo y salió de casa por primera vez en una semana. No fue a un spa ni a un café con amigas. Fue a las oficinas de Demoliciones Técnicas S.A., la empresa más grande y eficiente de la ciudad. Se sentó frente a un ingeniero joven que la miraba con una mezcla de curiosidad y lástima, asumiendo que era una viuda o una divorciada que necesitaba vender un terreno. Desplegó los documentos sobre la mesa. «Quiero un presupuesto para la demolición total de esta propiedad», dijo, su voz firme, sin rastro de vacilación. El ingeniero miró la dirección y sus ojos se abrieron de par en par. «La mansión de los de la Vega. Señora, esa es una de las propiedades más valiosas de la zona». «Lo sé», respondió Lucía. «Fui yo quien la diseñó. Y ahora quiero que desaparezca. Quiero el terreno limpio, nivelado, como si nunca hubiera existido nada allí. ¿Puede hacerlo?». El hombre, desconcertado, solo pudo asentir. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad metódica. Lucía supervisó cada paso con la precisión de un director de orquesta. Coordinó la mudanza de sus objetos personales, solo los que tenían un valor sentimental real para ella, a una bodega de almacenamiento. El resto, los muebles caros, el arte que Mario había elegido, la ropa de diseñador que ya no sentía suya, lo donó a diversas fundaciones sin el menor apego. Los empleados de la mudanza trabajaban en silencio, sintiendo la tensión en el aire. No hacían preguntas. Cuando la casa estuvo vacía, se sintió aún más grande, un mausoleo de eco y recuerdos tóxicos. Lucía caminó por última vez por las habitaciones desnudas. No sintió tristeza, sintió una liberación. Estaba borrando el pizarrón, estaba eliminando las variables incorrectas para poder empezar a escribir una nueva ecuación. Su ecuación. El día de la demolición, se mantuvo a una distancia prudente, sentada en su auto. No había lágrimas, solo una calma escalofriante. Observó cómo la enorme garra metálica de la excavadora daba el primer golpe contra la fachada de cristal que tanto orgullo le había dado. El sonido del vidrio rompiéndose fue catártico. Luego, el estruendo del concreto cediendo, muro tras muro. La estructura que había tardado años en construir se convertía en una montaña de polvo y escombros. En pocas horas, la imponente mansión, el símbolo del éxito de Mario, el epicentro de su humillación, ya no existía. En su lugar, solo quedaba un terreno baldío, un lienzo en blanco, y en medio del polvo que comenzaba a asentarse, Lucía sintió que por primera vez en 20 años podía volver a respirar. El olor a tierra húmeda y polvo de concreto flotaba en el aire, un perfume extraño para uno de los barrios más caros de la ciudad. Lucía permaneció de pie junto al único roble que había sobrevivido a la transformación, un testigo silencioso de todo lo que había sido y ya no era. El sol de la tarde le daba en la espalda, proyectando su sombra larga y delgada sobre el terreno baldío. No sentía frío ni calor. No,
Sentía nada más que una quietud profunda, la calma que sigue a la detonación controlada de una bomba. Había borrado el pasado con la precisión de un cirujano. Ahora solo quedaba esperar el diagnóstico. Un taxi negro dobló la esquina, avanzando lentamente como si el conductor no estuviera seguro de la dirección. Lucía lo vio detenerse justo donde antes se erigía la imponente puerta de hierro forjado. La puerta trasera se abrió y de ella bajó Sofía, bronceada, radiante, con un vestido blanco que contrastaba con el polvo del ambiente. Reía diciéndole algo a Mario, que pagaba al conductor. Su risa se cortó en seco. Sus ojos se abrieron, fijos en el vacío que tenía delante. Su sonrisa se derritió, reemplazada por una máscara de pura incredulidad. Mario salió del auto impaciente. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Viste un fantasma?» Se giró y se quedó congelado. Su maletín de cuero cayó de su mano, golpeando el pavimento con un ruido sordo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos recorrían el espacio, buscando un punto de referencia, una pared, una ventana, algo que le dijera que estaba en el lugar equivocado, que todo era un error terrible. Pero el roble estaba allí. El contorno de la acera era el mismo, solo faltaba la casa. Su casa. No puede ser, balbuceó, dando un paso adelante, como si acercarse pudiera hacer que el espejismo se desvaneciera y la mansión reapareciera. Sofía se aferró a su brazo, temblando. «Mario, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos?» Fue entonces cuando la vio. Lucía, de pie, inmóvil, bajo el árbol. Su presencia era tan sólida y real como irreal era la ausencia de la casa. Mario sintió una oleada de furia que le quemó la garganta, ahogando su confusión. Corrió hacia ella tropezando con la tierra removida. «¡Tú!», gritó con la voz rota. «Lucía, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste?» Ella no retrocedió. Lo esperó, observando cómo la rabia desfiguraba su rostro. El mismo rostro que ella había amado con una devoción ciega durante 20 años. Cuando él se detuvo a un par de metros, jadeando, ella levantó una tableta que sostenía en la mano. La pantalla brillaba con un documento oficial: certificado de demolición y limpieza de terreno. Estatus completado. «¿Qué hice?», repitió ella. Su voz tranquila, sin una sola inflexión de emoción. Era la voz de una ingeniera presentando los resultados de un proyecto. «Hice una limpieza. Eliminé una estructura redundante». Mario la miraba como si estuviera viendo a una completa extraña. La mujer dócil, la que organizaba su agenda y elegía sus corbatas, la que lloraba con las películas románticas, no existía. En su lugar había una mujer de acero, con los ojos fríos como el hielo. «¡Estás loca!», gritó, su voz escalando hacia la histeria. «Era mi casa. Valía millones. Te voy a destruir. Te voy a meter en la cárcel». Lucía bajó la tableta lentamente. Lo miró a los ojos y por primera vez desde que lo conocía, lo vio como realmente era. Un hombre débil, un niño haciendo un berrinche porque le habían quitado su juguete más caro. «Corrígeme si me equivoco», dijo ella con una calma letal. «Pero la última vez que hablamos fui muy clara. Me dijiste que yo era vieja, aburrida y que ya no te aportaba nada». Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire polvoriento entre ellos. «Decidí empezar por la casa». El golpe de esas palabras fue más devastador que el de cualquier excavadora. Mario se quedó sin aire. La furia se drenó de su rostro, dejando solo un vacío pálido y aturdido. Miró el terreno baldío, el símbolo de su poder, de su estatus, de su victoria, reducido a nada, y luego la miró a ella, y entendió. No había destruido la casa para herirlo. Había destruido la casa porque, para ella, ya no significaba nada. Él ya no significaba nada. La demolición no fue un acto de venganza, fue una declaración de irrelevancia. Sofía comenzó a sollozar, un sonido agudo y patético que se perdió en el espacio abierto.
Su sueño de ser la señora de la Vega, la reina de esa mansión, se había convertido en polvo. Mario se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. La humillación lo inundó. Todos lo sabrían. Todo el mundo se enteraría de que la mujer que él había desechado como un objeto inútil había demolido su imperio con una firma. Lucía no esperó a ver más. No había placer en su victoria, solo la satisfacción de un problema resuelto. Se dio la vuelta con una dignidad tranquila, caminó hacia el auto modesto que había estacionado calle abajo y se fue sin mirar atrás, dejándolos a los dos, al rey destronado y a su nueva reina, en medio de las ruinas de una vida que ya no existía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre el lienzo en blanco que una vez fue su hogar. Para ellos era el final. Para Lucía era el horizonte de un nuevo comienzo. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal. El zumbido, anónimo del aire acondicionado del hotel, era el único sonido que rompía el silencio. Lucía se sentó en el borde de la cama, una cama impersonal con sábanas blancas y rígidas que no olían a nada. Afuera, la noche de la Ciudad de México parpadeaba con millones de vidas que seguían su curso, ajenas a la implosión de la suya. Por primera vez en 24 horas, el torbellino en su mente se detuvo. La adrenalina de la ejecución, la fría satisfacción de la justicia poética, todo se había disipado, dejándola con un vacío inmenso. No era arrepentimiento, era la extraña y aterradora levedad de no tener nada, ni casa, ni esposo, ni familia, ni un plan para el desayuno del día siguiente. Se miró las mismas manos que habían diseñado una mansión y firmado su sentencia de muerte. Estaban firmes, no temblaban, pero se sentían extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Se levantó y fue al baño. La mujer en el espejo tenía su cara, pero sus ojos eran diferentes. Había una dureza en ellos que no reconocía, pero también una chispa de algo que había olvidado, desafío. Su teléfono, que había mantenido en silencio, vibraba sin cesar sobre la mesita de noche. Sabía lo que era. El escándalo ya habría estallado. La noticia de la demolición de la mansión de La Vega sería el chisme más jugoso en cada cena, en cada chat grupal de la alta sociedad. Por un momento de debilidad, lo tomó. No abrió los mensajes, abrió el navegador. Los titulares eran brutales. Guerra de divorciados. Esposa vengativa demuele mansión de $8 millones. La locura de Lucía, de socialité a demoledora. Las fotos estaban por todas partes, el terreno baldío, el rostro desencajado de Mario, ella alejándose con una calma que los medios describían como psicopática. Leyó los comentarios. «Pobre Mario», decía uno. «Está loca, necesita ayuda psiquiátrica», decía otro. Pero entre el mar de condenas encontró algunos mensajes diferentes. Una reina. Eso es no dejarse pisotear. Le dio lo que merecía. Apagó el teléfono. La opinión de los demás era solo ruido. El único juicio que importaba era el suyo, y aún no estaba segura de cuál era el veredicto. Los siguientes días fueron un limbo. Cambió de hotel a uno más pequeño y discreto. Vivía de la cuenta bancaria personal que siempre había mantenido, una pequeña reserva que Mario consideraba su dinero para caprichos. Ahora era su fondo de supervivencia. Pasaba las horas caminando por barrios que no había visitado en años, observando a la gente común, la que no vivía en fortalezas de cristal. Veía a mujeres de su edad corriendo para tomar el metro, riendo con sus colegas en cafés modestos, cargando sus propias bolsas del supermercado. Vidas reales, complicadas, imperfectas. Y por primera vez en mucho tiempo sintió envidia. Su vida perfecta había sido una ilusión.
Ellas, con sus luchas visibles, eran más libres que ella jamás lo fue. Una tarde, sentada en un parque, vio a una niña construyendo un castillo de arena. Con una concentración feroz, la pequeña apilaba la arena húmeda, la moldeaba, la decoraba con conchas. Y Lucía lloró. Lloró por la constructora que había sido, la que había puesto cada gramo de su talento en un proyecto que no era suyo. Lloró por los 20 años perdidos en la edificación de un monumento a la mentira. Ese llanto fue una purga. Cuando las lágrimas se secaron, sintió que algo había cambiado. El vacío ya no era aterrador, era una posibilidad. A la mañana siguiente, en lugar de vagar sin rumbo, tomó un taxi a la bodega industrial, donde había guardado las pocas cosas que rescató de su antigua vida. El lugar olía a polvo y a tiempo detenido. Caminó entre los muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de un pasado que ya no le pertenecía. No buscaba nada en particular, solo necesitaba un ancla. En un rincón, apilada debajo de unas cajas con álbumes de fotos que no se atrevía a abrir, encontró una vieja caja de madera. Su nombre estaba grabado en la tapa: Lucía Umbe. Proyectos de ingeniería. Sus dedos vacilaron antes de abrirla. Dentro, el olor a papel viejo y a grafito la golpeó como un recuerdo físico. Estaban sus cuadernos de la universidad llenos de ecuaciones complejas y dibujos técnicos. Su tesis, sus viejas herramientas de dibujo. Sacó una regla T de metal, fría al tacto. La deslizó entre sus dedos. Recordó la emoción de resolver un problema, la satisfacción de crear algo funcional, duradero, real, algo que no dependía de la aprobación de nadie, algo que era innegablemente suyo. En ese momento, en el silencio polvoriento de la bodega, Lucía tomó su primera decisión. No una decisión sobre cómo sobrevivir, sino sobre cómo vivir. Salió de allí dejando atrás los muebles, los recuerdos, los fantasmas. Solo se llevó la caja de madera. Esa misma tarde usó una parte de su dinero para caprichos, para alquilar un pequeño espacio en un edificio de oficinas en el centro. No era una oficina lujosa, solo una habitación con una ventana grande que daba a un mar de concreto y actividad. Compró una mesa de dibujo simple y una silla. No necesitaba más. Colocó la caja de madera en una esquina como un altar a la mujer que había decidido resucitar. Desenroscó la tapa de un portaminas, el sonido del clic resonando en la habitación vacía. Extendió una hoja de papel blanco e inmaculado sobre la mesa. El papel era una promesa. Era un terreno baldío, igual que el de su antigua casa. Pero esta vez, el arquitecto, el cliente y el propósito eran uno solo. Eran ella. Tomó una respiración profunda, el primer aliento de su nueva vida, y comenzó a dibujar una línea, recta, firme, hacia adelante. El zumbido anónimo del aire acondicionado del hotel era el único sonido que rompía el silencio. Lucía se sentó en el borde de la cama, una cama impersonal, con sábanas blancas y rígidas que no olían a nada. Afuera, la noche de la Ciudad de México parpadeaba con millones de vidas que seguían su curso, ajenas a la implosión de la suya. Por primera vez, en 24 horas, el torbellino en su mente se detuvo. La adrenalina de la ejecución, la fría satisfacción de la justicia poética, todo se había disipado, dejándola con un vacío inmenso. No era arrepentimiento. Era la extraña y aterradora levedad de no tener nada, ni casa, ni esposo, ni familia, ni un plan para el desayuno del día siguiente. Se miró las mismas manos que habían diseñado una mansión y firmado su sentencia de muerte. Estaban firmes, no temblaban, pero se sentían extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Se levantó y fue al baño. La mujer en el espejo tenía su cara, pero sus ojos eran diferentes. Había una dureza en ellos que no reconocía, pero también una chispa de algo que había olvidado. Desafío. Su teléfono,
que había mantenido en silencio, vibraba sin cesar sobre la mesita de noche. Sabía lo que era. El escándalo ya habría estallado. La noticia de la demolición de la mansión de La Vega sería el chisme más jugoso en cada cena, en cada chat grupal de la alta sociedad. Por un momento de debilidad, lo tomó. No abrió los mensajes, abrió el navegador. Los titulares eran brutales. Guerra de divorciados, esposa vengativa, demuele mansión de $8 millones. La locura de Lucía, de socialité a demoledora. Las fotos estaban por todas partes. El terreno baldío, el rostro desencajado de Mario, ella alejándose con una calma que los medios describían como psicopática. Leyó los comentarios. «Pobre Mario», decía uno. «Está loca, necesita ayuda». «Psiquiátrica», decía otro. Pero entre el mar de condenas encontró algunos mensajes diferentes. «Una reina. Eso es no dejarse pisotear». Le dio lo que merecía. Apagó el teléfono. La opinión de los demás era solo ruido. El único juicio que importaba era el suyo, y aún no estaba segura de cuál era el veredicto. Los siguientes días fueron un limbo. Cambió de hotel a uno más pequeño y discreto. Vivía de la cuenta bancaria personal que siempre había mantenido, una pequeña reserva que Mario consideraba su dinero para caprichos. Ahora era su fondo de supervivencia. Pasaba las horas caminando por barrios que no había visitado en años, observando a la gente común, la que no vivía en fortalezas de cristal. Veía a mujeres de su edad corriendo para tomar el metro, riendo con sus colegas en cafés modestos, cargando sus propias bolsas del supermercado. Vidas reales, complicadas, imperfectas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió envidia. Su vida perfecta había sido una ilusión. Ellas, con sus luchas visibles, eran más libres que ella jamás lo fue. Una tarde, sentada en un parque, vio a una niña construyendo un castillo de arena. Con una concentración feroz, la pequeña apilaba la arena húmeda, la moldeaba, la decoraba con conchas. Y Lucía lloró. Lloró por la constructora que había sido, la que había puesto cada gramo de su talento en un proyecto que no era suyo. Lloró por los 20 años perdidos en la edificación de un monumento a la mentira. Ese llanto fue una purga. Cuando las lágrimas se secaron, sintió que algo había cambiado. El vacío ya no era aterrador, era una posibilidad. A la mañana siguiente, en lugar de vagar sin rumbo, tomó un taxi a la bodega industrial donde había guardado las pocas cosas que rescató de su antigua vida. El lugar olía a polvo y a tiempo detenido. Caminó entre los muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de un pasado que ya no le pertenecía. No buscaba nada en particular, solo necesitaba un ancla. En un rincón, apilada, debajo de unas cajas con álbumes de fotos que no se atrevía a abrir, encontró una vieja caja de madera. Su nombre estaba grabado en la tapa: Lucía Cumé, Proyectos de Ingeniería. Sus dedos vacilaron antes de abrirla. Dentro, el olor a papel viejo y a grafito la golpeó como un recuerdo físico. Estaban sus cuadernos de la universidad, llenos de ecuaciones complejas y dibujos técnicos. Su tesis, sus viejas herramientas de dibujo. Sacó una regla T de metal, fría al tacto. La deslizó entre sus dedos. Recordó la emoción de resolver un problema, la satisfacción de crear algo funcional, duradero, real, algo que no dependía de la aprobación de nadie, algo que era innegablemente suyo. En ese momento, en el silencio polvoriento de la bodega, Lucía tomó su primera decisión. No una decisión sobre cómo sobrevivir, sino sobre cómo vivir. Salió de allí dejando atrás los muebles, los recuerdos, los fantasmas. Solo se llevó la caja de madera. Esa misma tarde, usó una parte de su dinero para caprichos, para alquilar un pequeño espacio en un edificio de oficinas en el centro. No era una oficina lujosa, solo una habitación con una ventana grande que daba a un mar de concreto y actividad.
Compró una mesa de dibujo simple y una silla. No necesitaba más. Colocó la caja de madera en una esquina como un altar a la mujer que había decidido resucitar. Desenroscó la tapa de un portaminas. El sonido del clic resonando en la habitación vacía. Extendió una hoja de papel blanco e inmaculado sobre la mesa. El papel era una promesa, era un terreno baldío, igual que el de su antigua casa. Pero esta vez el arquitecto, el cliente y el propósito eran uno solo. Eran ella. Tomó una respiración profunda, el primer aliento de su nueva vida, y comenzó a dibujar una línea, recta, firme, hacia adelante, 2 años después. El aire ya no olía a café de diseñador ni a césped recién cortado. Olía a cemento fresco, a tierra mojada y al zumbido metálico del progreso. Lucía estaba de pie en el piso 20 de un esqueleto de acero y concreto que se alzaba desafiante contra el cielo de la ciudad. Llevaba botas de trabajo, jeans y un casco blanco que enmarcaba su rostro, un rostro que ahora tenía finas líneas de expresión alrededor de los ojos. No eran arrugas de preocupación, sino mapas de sonrisas y de concentración intensa. Ya no era la arquitecta silenciosa de un solo hombre. Era la mente maestra detrás de cimientos de acero, la firma de ingeniería y construcción que se estaba convirtiendo en una leyenda urbana. Su oficina ya no era una habitación vacía, ahora era un espacio vibrante y lleno de vida en el corazón del distrito financiero. Las paredes estaban cubiertas de planos, renders de edificios futuristas y fotos de su equipo, un grupo de jóvenes ingenieros y arquitectos que la miraban con una mezcla de admiración y respeto reverencial. Había empezado con un solo proyecto, la remodelación de un viejo almacén financiado con la venta del terreno baldío, donde una vez se erigió su jaula dorada. El terreno, irónicamente, fue comprado por un consorcio hotelero que no tenía idea de su historia, pagando una fortuna por la ubicación privilegiada. Ese fue su capital inicial. El resto lo construyó con talento, disciplina y una reputación de integridad a prueba de balas. Una tarde, mientras revisaba los cálculos estructurales para un nuevo puente peatonal, su asistente, una joven brillante llamada Valeria, le dejó una revista sobre el escritorio. En la portada, bajo el titular Las 100 mujeres más influyentes, estaba su foto. No era una foto posada en un salón de fiestas, sino una tomada en una obra, con el casco puesto y una leve mancha de polvo en la mejilla. Lucía la miró por un largo rato. La mujer de la foto se parecía a ella, pero era infinitamente más fuerte, más real. Hojeó el artículo. Hablaba de su innovación en materiales sostenibles, de su ética de trabajo, de cómo había irrumpido en un mundo dominado por hombres, y, en un pequeño recuadro, mencionaba su pasado. Tras un divorcio de alto perfil que la dejó sin nada, Villalobos no solo se reconstruyó a sí misma, sino que ahora está reconstruyendo la ciudad. La palabra divorcio ya no le provocaba dolor. Era solo un dato, un punto de inflexión en su biografía. A veces oía rumores sobre Mario, como su empresa, privada del soporte logístico y social que ella le proporcionaba sin que él lo notara, había empezado a flaquear. Como sus nuevos socios desconfiaban de un hombre que había sido humillado públicamente. Como Sofía, al parecer, no era tan hábil para organizar cenas que cerraban tratos multimillonarios. Pero esos rumores eran como el eco de un trueno lejano. Ya no le importaban. Su energía no estaba en el pasado. Estaba en el futuro que dibujaba cada día en sus planos. Esa noche no volvió a un hotel impersonal. Volvió a su hogar. Un loft que ella misma había diseñado en uno de los edificios que restauró. Era un espacio abierto, lleno de luz, libros y plantas. No había objetos de lujo para impresionar a nadie. Cada mueble, cada cuadro, tenía una historia, un significado solo para ella. Desde su terraza, la misma desde la que ahora miraba el horizonte,
Podía ver las luces de 3 de sus edificios terminados brillando como constelaciones personales en la inmensidad de la noche. Ya no se sentía sola. Había construido una nueva familia, su equipo, sus clientes, las amistades que había forjado basadas en el respeto mutuo, no en el estatus social. Su madre y su hermana habían intentado contactarla meses después del escándalo, con mensajes llenos de excusas y arrepentimiento tardío. Lucía nunca respondió, no por rencor, sino porque su vida ya no tenía espacio para cimientos débiles. Había aprendido de la manera más dura que algunas estructuras simplemente no se pueden reparar, solo se pueden demoler para construir algo nuevo, algo mejor, desde cero. Se sirvió una copa de vino, sintiendo la brisa fresca en su rostro. La ecuación de su vida ya no era una fórmula estática y perfectamente balanceada. Era un sistema dinámico, a veces caótico, siempre en expansión, y cada variable la controlaba ella. El dolor de la traición no había desaparecido por completo, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino el acero templado que ahora formaba su columna vertebral. Había descubierto que la verdadera estabilidad no viene de las paredes que nos rodean, sino de la fuerza de nuestros propios cimientos internos. A veces, cuando todo parece perdido, cuando el suelo bajo nuestros pies se convierte en escombros, no es el final, es una oportunidad, la oportunidad de limpiar el terreno, de rediseñar los planos y de construir con coraje y paciencia no la vida que nos dijeron que debíamos tener, sino la vida que verdaderamente nos merecemos. Una vida con cimientos de acero. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.